Bienvenidos al podcast para el buen querer. Charla con nosotros de sexualidad, de pubertad y emociones. Además, si eres profesional de la educación, estrenamos sección con podcast dirigidos a ti, para que te sirva de vehículo en el tratamiento de las relaciones de pareja entre los jóvenes. También habrá contenido para familias, así que adelante. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. ¿Hablamos? Pues tema estrella, porque hoy además vamos a hablar de un temazo que además yo creo que está en presente, especialmente cuando se tienen las primeras sesiones de educación sexual en las aulas, porque así es, estamos esperando el tema estrella, que nos hable de las primeras veces, o de la primera vez, no sé, ya veremos, Rocío, pero vamos, todas en algún momento dado, cuando hemos tenido talleres de educación sexual, yo creo que hemos esperado esto, que nos hablen de chicha, de contenido que nos interesa, que nos preocupa, que nos inquieta y que además yo creo que lo peor que llevamos las personas y especialmente los y las jóvenes es no saber de algo que nos interesa y que necesitamos. Por eso cuando vamos a las aulas no solamente es contarles aquello que nosotras consideramos que necesitan saber, ¿no? Sino qué es lo que deseáis conocer. El amor y el sexo, sin duda, dos de los grandes temas para los adolescentes. Ellos que buscan información y quieren conocer las reglas de la conquista amorosa, experimentar sensaciones nuevas y, ante todo, determinar su identidad sexual que les permitirá amar y ser amados. Los chicos se preocupan de no dar la talla y las chicas de sentir dolor. La pérdida de la virginidad suscita temores. Los adolescentes viven su primera experiencia sexual entre los 14 y los 16 años, pero ¿cómo afrontan este tránsito a la madurez? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué información necesitan? Tenemos que preguntarles, y aquí es donde el tema de las primeras veces, ¿no, Rocío? Yo creo que suele salir. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? que hemos invertido mucho tiempo de nuestra vida en fantasear con nuestras primeras veces, ¿no? O primera vez, que casi todo el mundo no habla de esa primera vez, para referirse a qué, Natalia, ¿qué crees tú que la mayoría de la gente... ¿Los besos? ¿El primer beso? No, venga, no. va, el coito. Sí, efectivamente. Todo el mundo tiene en la mente ese primer coito, pero es que incluso en personas homosexuales, ¿no? Al final lo hemos mamado tanto de las películas, ya no solo de la pornografía, sino de cualquier película de la tele romántica, del cine, etcétera, que todo el mundo, ¡pam!, se te viene a la mente esa imagen de esa relación heterosexual teniendo su primer coito. Lo que pasa es que, claro, luego yo una de las preguntas, ¿no?, que les hago a los chavales y las chavalas es, vale, y entonces, si pensamos en una pareja homosexual, ¿cuándo dejaría de ser virgen, ¿no?, que es otro de los conceptos que tienen asociado con esa primera vez esas personas? Sí, porque además, ¿no?, la primera vez suele estar como el ABC, ¿no? El ABC de lo que sueles o lo que sucede o lo que buscas y lo que esperas que tiene que suceder, ¿no? Entonces, esperas tener una relación coital, sucede que tienes que disfrutar de ella y esperas tener orgasmos. Y todo esto está asociado a la virginidad, ¿no? Y si no afrontamos la sexualidad con expectativas realistas, estamos abocados a la frustración y afrontar futuras relaciones desde la inseguridad y el miedo. Asimismo, habríamos de retirar o desmitificar las expectativas que han imaginado y que ya comentamos en el podcast anterior, especialmente basadas en ese contenido que han visto virtualmente, pues mucho se aleja de la realidad y puede suponer una cierta frustración. Pero, Rocío, ¿cómo se imaginan los jóvenes esa primera vez? Cuando les preguntamos cómo se imaginan su primera vez, pues casi siempre suelen salir cosas muy de película, ¿no? Muy idílicas, pues en sitios muy románticos, en plan la playa o en un hotel
o bueno, hay gente un poco más realista, ¿no? En un coche, en fin. Y luego pues eso, como todo con la persona que te has enamorado, en fin, como demasiado idílico. ¿Y cuál es luego la realidad con que nos encontramos? Que yo, bajo mi experiencia profesional, es que casi el 99% de las personas a las que luego le preguntas sobre sus inicios, ¿no?, en la sexualidad, sus primeras relaciones sexuales, vamos, su primera relación, si la recuerdan, pues es o bien como bastante frustrante, en plan de, pues oye, tampoco fue para tanto, o eso, incluso negativa, ¿no? Por todas esas expectativas que nos forjamos que luego no se cumplen, o por esa falta de experiencia y de empatía que solemos tener, que hace que nos forcemos a sobre todo tener ciertas prácticas como la penetración, y aún no estamos preparados o nos forzamos a continuar con esa penetración cuando pues no estamos experimentando placer, sino incluso dolor. Vale, y Rocío, ¿qué miedos suelen existir o con cuáles suelen manifestar los y las jóvenes, ¿no?, cuando preguntan sobre la primera vez? Pues se mueven entre esa idealización romántica y luego un montón de inseguridades y de miedos, ¿no? Sobre todo asociado más en la parte femenina con el tema del himen, de que se va a romper, entonces va a salir sangre y va a doler mucho, etcétera. Pero es que también nos lo encontramos en la parte masculina, ¿no? Porque es como que nos meten en la cabeza de que se tiene que romper algo en esa primera vez. Entonces para ellos se rompe el frenillo, ¿no? Algo así. Entonces es como que algo de mi cuerpo tiene que romperse y eso va a provocar dolor. Claro, entonces de esa manera, ¿quién disfruta, no? O sea, ¿cómo puedes sentir placer si estás pensando en el dolor? O estás centrada en percibir las señales de dolor que te avisan de que efectivamente esto es lo que iba a pasar, ¿no? La profecía autocumplida. Claro, muchas veces te dicen, digo, no tiene que doler nada o no tiene que salir sangre. Es como, ¿cómo que no? Sí, tiene que tal. Entonces a veces también exageramos, ¿no? Porque, bueno, puede haber, por ejemplo, alguna gotilla de sangre, ¿no?, que pueda en un momento dado, pues por la rotura del himen, ¿no?, algún capilar o lo que sea, salir, pero de ahí un poco a veces que lo perciben como la matanza del gorrino, pues hombre, pues tampoco. Y que luego además el himen es una membrana flexible que ni siquiera tiene por qué romperse en la primera relación coital que tienes de penetración, ¿no? Es decir, puede ser que incluso haya himenes muy flexibles o que ni siquiera cubren la totalidad del conducto vaginal, entonces pues no tiene nada que romperse. O a lo mejor las gotitas de sangre que decías, no aparecen en el primer encuentro erótico, sino que aparecen en un segundo o en tercero, ¿no? ¿Y qué pasa si no se rompe el himen? Cuando se rompe el himen, ¿ya no soy virgen? ¿Por qué no entra la primera vez? ¿Cómo me siento en la primera vez como mujer? ¿Qué es la coitofobia? ¿Himen? ¿Rotura? ¿Sangre? De hecho, los himenes todos tienen pequeños agujeros, ¿no?, orificios por donde luego pues tiene que salir la menstruación, o sea que el que esté agujereado ya de por sí es algo natural. Y luego lo que tú dices, que muchos a través de las penetraciones no se terminan de rasgar, sino que muchas mujeres que se lo digan a las matronas, ¿no?, hasta en el parto, ¿no?, ahí es cuando, claro, cuando sale el bebé, pues ahí sí que el bebé arrasa con todo. O sea que esto del himen hay mucha diversidad y no es una fórmula para todos igual. Bueno, yo prefiero quedarme con la parte positiva, Rocío. ¿Cómo podríamos enfocarla? Claro, en realidad no tendría por qué haber parte negativa, eso viene por la falta de información y de educación sexual que tenemos. Entonces, lo primero es conocerse, ¿no? Conocerse uno bien, cómo funciona su cuerpo, su sexualidad. Segundo, aprender a ser asertivo, asertiva para poder decir, oye, pues esto me apetece, esto no me apetece, o mira, pues si quedamos y vamos a tener una relación sexual, o incluso, venga, vamos a tener una penetración, pero en el momento en que no me gusta o me molesta, pues entonces paramos y entender que no le tiene que pasar a todo el mundo, pero que pues es algo normal el que de repente las primeras veces que intentes la penetración, pues no va a ser eso como un guante, ¿no? Que a lo mejor pues te cueste un poquito por la novedad de las sensaciones y eso, entender que la primera vez pues no vas a penetrar, no vas a tener una super penetración y no pasa nada. Y si la tienes a la segunda vez, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, que no pasa nada, que no vas a ser ni raro ni rara, ni hay que tener prisa.
Además, yo creo que todo encuentro erótico cuenta y suma, porque todos esos encuentros pues, nos van a ir proporcionando experiencias compartidas sobre nuestro cuerpo y con el cuerpo de la otra persona. Y es necesario no solamente conocer el nuestro, como tú dices, sino también conocer cómo funciona el cuerpo de nuestra pareja. Y para eso, qué mejor que sean los propios protagonistas que estamos ahí los que podamos hablar y contarnos cómo estamos sintiéndonos. Es imprescindible aprender a tener relaciones eróticas, incluyendo ese primer coito, para disfrutar y no para conseguir una buena puntuación. Lo que significa, por tanto, aprender a reconocer los nervios en vez de fingirlos, aprender a reconocer la inexperiencia en vez de disimularla, aprender a ser naturales y a mostrarse tal cual somos, a comunicarnos, a preguntarnos y a disfrutar. Y en relación a esto nos falta un tip, Rocío, el tercero. Bueno, y el tercer tip súper importante sería la comunicación. Es decir, el poder hablar con la persona, que da igual que sea tu pareja o que sea una persona que vayas a tener una relación sexual esporádica y no vayas a volver a ver nunca más, pero poder dialogar antes y negociar pues qué prácticas queréis realizar, cuáles para ti son líneas rojas en plan de esto ni de broma y eso, y tener la seguridad de que si en un momento dado pues hay que cambiar de práctica o hay que dejar de hacer alguna, que no pasa nada, que eso también es válido. Y pedir, ¿no? Que parece que a veces nos da miedo pedir, ¿no? Al pedir lo que nos gusta, ¿no? Y parece como que estamos obligadas a satisfacer, ¿no? A complacer a la pareja, ¿no? Pedir lo que a mí me gusta. Pues sí, fíjate, yo cerraría también con la idea, ¿no? De que en nuestras vidas hay muchas primeras veces, que nuestro primer beso es súper importante, que nuestra primera vez que nos enamoramos también es súper importante, que la primera vez que alguien te dice te quiero también es hiper mega importante, así como cuando alguien te dice que eres especial para él o para ella, pero que no podemos quedarnos solamente con la primera vez que tenemos un encuentro erótico, que también, por supuesto, es muy importante, seguramente va a formar parte de nuestra propia biografía y experiencia sexual, pero que no le restemos importancia a las otras primeras veces que suceden en nuestras vidas, ¿no? Que también las vamos a recordar seguramente con mucho amor. Y que lo importante es que no estemos tan pendientes de cuándo se va a producir cada primera vez de cada práctica, sino que nos dejemos un poco fluir a que cuando nos surja la disfrutemos y ya está, sin más. La riqueza de la erótica. Pues sí, y es que los jóvenes tienen una exigencia por querer que todo salga bien. Sería como el examen de selectividad, por eso suelen estar más pendientes de la pregunta de después, ¿qué tal?, que de estar disfrutando. Y la única clave para aprender a disfrutar de los primeros encuentros eróticos es darte el permiso de ser como eres, natural, y de reconocer lo que se tenga que reconocer. Efectivamente, la riqueza de la erótica. Espacio financiado por el Ministerio de Igualdad.